Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy nos toca, bueno, antes de iniciar, quiero creer que los que bajaron la mano cuando dijeron ¿a quién le gustaría dar clases a adultos unidos? No es tanto porque no quieran, ¿verdad? Es porque hay veces que hay dudas internas de si soy capaz o no soy capaz. Pero es lo que es como el siguiente paso. Entonces, yo tampoco quiero, pero no, me refiero a que yo sé lo que significa como que nos dé como miedo o así como incertidumbre de, o sea, lo que le voy a decir a alguien, ¿no? Pero para eso, pues nos estamos preparando, ¿verdad? Para eso tenemos los institutos día 7, para eso iniciamos o tenemos nuestras herramientas o estrategias que usamos para conocer más de Dios, porque al final de cuentas lo que Dios quiere de nosotros es que compartamos eso con otras personas, y que mejor que sea a través obviamente de nuestro testimonio o de que podamos testificar acerca de lo que Dios hace con nosotros, pero acompañados obviamente de todo lo que podamos a través de aprender, ¿verdad? Bueno, ahora sí, hoy nos toca cerrar con la serie de puras promesas. Es la cuarta y es la última parte de la serie. Estuve leyendo un artículo por ahí que decía que en la Biblia existen más de 3.500, bueno, aproximadamente 3.500 promesas de parte de Dios para nosotros. Creo que no nos iban a dar los domingos para verlas todas, ¿verdad? Pero hoy me gustaría cerrar con una promesa especial para mí. Es una promesa que se ha convertido como en una base de mi vida como seguidora de Jesús. O sea, es algo que tomo como convicción, como con firmeza, y que por consecuencia provoca que yo tenga una reacción diferente a cómo enfrento las circunstancias de la vida. El hecho de que esta promesa sea parte de mi vida hace que mi forma de pensar y mi forma de enfrentar las cosas sea muy, muy diferente a como normalmente lo haría o lo he hecho en un pasado, ¿no? Hay una diferencia marcada, palpable, y que me reconforta. Entonces, creo que la meta de cada uno de nosotros es que cuando conozcamos promesas de Dios, las creamos y las usemos. ¿Y cómo las vamos a usar? A través de la aplicación de esas promesas. La promesa que les quiero compartir está en Josué 1:5 y dice: nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Para mí, yo creo que una de las cosas como que más batalla el ser humano, o de las cosas que más sufre o le impacta, es el sentido de la soledad, o que no tiene apoyo, que no tiene ayuda. Siempre esta necesidad de estar conectados con alguna persona, o sentirse amado, o sentirse protegido, es algo importante, es algo fundamental. Y el hecho de que yo haya convertido esta promesa en una convicción, sabiendo que Dios está conmigo siempre, definitivamente hace que yo vea las cosas muy diferente, hace que vea las cosas pues acompañada de Dios, y eso provoca que el impacto de las situaciones lo vea con una perspectiva a como yo sé que las demás personas lo pudieran llegar a ver. Y antes como de entrar a profundidad sobre esta promesa, quisiera hablar de manera general acerca de las promesas. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia y nos encontramos con una promesa de parte de Dios, es importante que identifiquemos a quién está dirigida. Por ejemplo, esta promesa que les estoy hablando el día de hoy está dirigida a una persona en específico. Era a Josué. Si nosotros nos vamos al contexto de dónde está escrita esa promesa dentro de la Biblia y en qué parte, nos damos cuenta de que Dios estaba otorgando un liderazgo a Josué para que llevara la batuta del pueblo de Israel. Era una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Entonces Dios estaba dando instrucciones y le dio esta promesa a Josué en lo específico. Puede ser que si tú lees la promesa, la encuentres que está dirigida a un grupo de personas. Por ejemplo, la promesa que vimos hace como creo que 2 domingos, que hablaba sobre los que tienen el alma generosa, o los
las personas que practican la generosidad serán prosperados, decía la promesa. Esta promesa está dirigida a las personas que practican la generosidad, ¿verdad? O puede ser que una promesa esté dirigida a una noción completa, como es el ejemplo del pueblo de Israel y pues toda su historia, ¿no? Como Dios hizo promesas al pueblo de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante reconocer esto, porque puede ser que nosotros estemos pidiendo por promesas o estemos esperando por promesas que muy probablemente, no muy probablemente, más bien puede que estemos orando y pidiendo por promesas que no estén dirigidas hacia nosotros. Y ahora no me malentiendas, no es porque Dios no te la ofrezca. Dios está su palabra y está para quien quiera escuchar y quien quiera creer y quien quiera tener fe. Sin embargo, puede ser que la promesa no esté aplicada a mi vida. Por ejemplo, si yo no soy una persona generosa y yo no practico la generosidad en mi vida, la promesa de el alma generosa será prosperada, pues no precisamente me la voy a poder apropiar. ¿Por qué? Porque yo no soy un alma generosa. Entonces, tal vez aplique en otra, ¿no? O tal vez busque otra que embone, pero precisamente en esa no. Y quisiera, ya que no vamos a poder ver las 3,500 promesas que Dios tiene para nosotros, quisiera como cuando tú encuentres una promesa de parte de Dios o cuando tú escuches palabra que llame a tu vida y a tu corazón, sepas la forma de cómo apropiarte de eso de la manera más correcta posible o más alineada al Señor. Y en el día de hoy vamos a enfocarnos en responder la pregunta de cómo apropiarnos de las promesas de Dios. Y lo vamos a hacer a través del ejemplo de la promesa de Josué 1:5. Ok, vamos a dividirlo en 3. El primer punto para podernos apropiar de una promesa por parte de Dios es aprenderla. Yo creo firmemente que es muy bueno memorizar la palabra de Dios. Yo sé que a lo mejor igual pedagógicamente ya no es tan común, ya no es como que antes tenías que grabarte todo, ¿no? Te daban el cuestionario de 30 preguntas y tenías que grabártelas todas. ¿Por qué? Memorizarlas. Porque el examen era igualito, ¿no? Así nomás tenías que contestar todo. O pues antes cuando eras chico, pues tenías que grabarte los números de teléfono, ¿no? Para poder marcarle a alguien. Ahora creo que nada más no sabemos el propio, y no todos. Hay veces que lo tienes que sacar para ver cuál es tu número de celular. De hecho, paréntesis, la otra vez fui con una chica adolescente al Office Depot y había un directorio. Y me preguntó, oye, ¿y esta libreta tiene letras? Me dice, ¿para qué es esto? Y yo, pero es un directorio. Yo pues, y ya cuando le expliqué me dio risa porque qué chistoso, ¿no? Le dije, pues mira, es que antes aquí pues escribían los números de teléfono. Y se quedó, ¡oh, qué chilo! Y yo, pues ahora lo tienes en tu celular, o sea, si te vas a tu directorio es lo mismo pero digital. Y luego se quedó como, wow, y yo dije, ay, wow, no me agradó tanto, pero bueno. Bueno, continuemos. Entonces, si te vas a grabar algo aparte de tu número de celular, que sea la palabra de Dios, ¿no? Que sea convicciones importantes. ¿Por qué? Porque los problemas, las situaciones, las circunstancias están al día. O sea, están en un momento, están en tu trabajo y a lo mejor no traes tu Biblia para recordarte la promesa de Dios, o a lo mejor no traes tu aplicación para que la aplicación te recuerde la promesa de Dios. Y a lo mejor sí traes una idea de lo que Dios dice, pero no tan. Tal vez dices, ay, bueno, no importa, todo va a estar bien, o cosas como propias, ¿no? Pero es tu propia voz o es tu propio ánimo dándote esperanza. Y qué mejor que sea palabra de Dios, para que cuando enfrentes situaciones complicadas, esas convicciones en tu vida que están fundamentadas en la palabra de Dios venga esa palabra a tu mente y venga Dios a poderte recordar en el momento exacto la palabra que necesitas para apaciguar, no sé, a lo mejor el carácter, para amarrar tu lengua, para pensar las cosas 2 veces y decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo. Dice Dios que nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida y nunca me va a dejar
y nunca me va a abandonar. Entonces, eso, la palabra de Dios te va a ayudar al día. Así es que es importante que la memorices, es importante que la elijas, la escojas y la aprendas. Yo sé que puedes decir, no, es que soy bien mala para aprendérmelo, no se me olvida. O no. Si tú la repites todos los días, te la vas a aprender. A lo mejor escoge una corta, no te vayas a ir a todo el salmo porque va a estar muy difícil, pero es impresionante cómo solamente con ser diligente en eso sí tenemos memoria, sí tenemos la capacidad de hacerlo y causa un fruto espectacular en tu vida, así es que te lo recomiendo 100%. Aparte de aprenderla memorizándola, tenemos que aprenderla estudiando la palabra, ¿okay? Por ejemplo, en este Josué 1:5, hay veces que tú vas a poder encontrar versículos que te das cuenta de que están como cortados, ¿no? Que no empiezan en una oración completa, entonces a lo mejor te vas a tener que ir un versículo antes o no termina justo ahí, a lo mejor hay una coma y continúa la frase o la oración, pero ya es otro versículo, entonces tal vez vas a tener que leer el posterior. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo donde viene tu promesa. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que entender la situación en la que Dios estaba otorgando esa promesa. En este caso, en el libro de Josué, esta promesa está en el capítulo 1, versículo 5, o sea, está empezando el libro. Esta era la parte en la que Dios ya estaba entregando la tierra prometida al pueblo de Israel. Moisés había fallecido y el nuevo líder del pueblo era Josué. Y le estaba dando, pues todo el capítulo 1 son instrucciones de mira Josué, tenés que hacer acá y allá y esto. Y yo me imagino a Josué con todo el pueblo súper obediente que tenía, decir, sí, ¿no? Qué fácil. Y me imagino su responsabilidad o su compromiso con Dios de todo lo que venía y sabiendo todo lo que habían pasado. ¿Y qué le dice Dios? ¿Sabes qué? Nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, para Josué esas palabras eran perfectas, ¿verdad? O sea, él había vivido parte de la situación de lo que había vivido Moisés con el pueblo. Él sabía lo que Dios era capaz de hacer. Él había vivido milagros, él había estado ahí. Entonces sabía de primera mano qué significaba así como estuve con Moisés. Entonces él lo había vivido y lo había visto. Entonces dijo, yo me imagino a ser como algo reconfortante, decir, el Dios de mi pueblo va a estar conmigo y nadie me podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque la tierra prometida a la que iban a dirigirse no era una tierra libre en donde estaba ahí de que, sí, cada quien acampe donde quiera. No, era una tierra que estaba ocupada. Entonces, pues venía guerra, venía confrontación, venían problemas, venían situaciones que a lo mejor no iban a ser de, sí, tengo la victoria y ya. Venían situaciones complicadas. Entonces la promesa dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿qué le da a Josué? Yo me imagino como seguridad de cuando sabes que pero vas a ganar. O sea, ya la tienes. Y pues todas las cuestiones sociales que vivía Israel, ¿no? Sabemos que pues era un pueblo desobediente que constantemente olvidaba quién era Dios, y aparte esta era una nueva generación, ni siquiera habían visto de primera mano, todo era como de oídas de lo que decían que había hecho Dios, pero nadie era testigo. Entonces eso provocaba que el pueblo se desviara constantemente. Entonces era un súper reto para Josué, y el hecho que le diera esta promesa pues era así como a lo que viene. Entonces, ¿a mí qué me enseña? Que yo cuando encuentro una promesa la estudie y vea el contexto y vea lo que está pasando y vea hasta el cumplimiento de esa promesa. Porque si yo sigo leyendo el libro de Josué y la historia, me puedo dar cuenta cómo Dios cumplió esa promesa. Me puedo dar cuenta hasta el tiempo que pasó, o calcular más o menos el tiempo que pasó, o cuáles son las adversidades que Josué tuvo que enfrentar. Entonces,
como que se vuelve más real, ¿verdad? Como que ya puedes materializar hasta dónde puede llegar Dios a través de su promesa, porque eso nos va a ayudar en nuestra fe. Porque el tercer punto, aparte de memorizarla y aprenderla, es creerla. Entonces, si nosotros creemos que esa promesa se la otorgó a Moisés en su momento, y vemos todo lo que hizo a través de la vida de Moisés, y luego vemos que la hizo a Josué y todo lo que hizo a la vida de Josué, y luego cuando nosotros la estudiamos y nos ponemos, a lo mejor no lo practicamos tanto, o ya tenemos tiempo practicando la lectura y el estudio de la palabra, gracias a las nuevas tecnologías que en un sentido nos pueden ayudar como a estas estrategias, ¿no? Si tú eres como más calculado o más cuadrado para hacerlo, existen Biblias que hasta te dan contexto de esto, ¿no? Y que te explican mucho más allá. Te puedes dar cuenta que esta promesa se menciona en otras partes de la Biblia. Todas, excepto una, todas en el Antiguo Testamento, cuando se la mencionó a Moisés o en Crónicas, ya no me acuerdo exactamente en todos los libros, pero esa misma promesa se transfiere a Hebreos, y en Hebreos está en el Nuevo Testamento, y está en una parte en donde se describen los deberes de las personas seguidoras de Jesús, cuál debería de ser su comportamiento. Entonces explica cómo y así, y ahí viene una parte de que y recuerda, o sea, así como dice su palabra, Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Entonces esta promesa, aunque fue hecha para Josué y para Moisés en su momento, se transfiere a todos nosotros como cristianos cuando nosotros descubrimos que está escrita en el Nuevo Testamento, en una parte donde le habla a los seguidores de Jesús, que somos todos nosotros. Y por eso les comentaba hace un momento que era importante estudiar la palabra más allá. ¿Por qué? Para poder estar orando y pidiendo de la forma correcta por esas promesas. Y esto nos lleva al segundo punto, que es: reconoce tu necesidad de ellas. Tenemos que aprender a reconocer que necesitamos de Dios. Y que muchas veces podemos estar pidiendo cosas que no necesariamente van a cumplir nuestra necesidad. Tendemos siempre a pedir lo que queremos tener, ¿verdad? A lo mejor una persona, una cosa, una situación en específico, o algo material, o... Sí me explico, no todos tenemos estas oraciones de petición. Cuando pedimos, a lo mejor es por alguien o por algo o algo específico, pero tenemos que atacar nuestra necesidad. Algo que he aprendido y también me ha costado trabajo es aprender como a analizar mi corazón. Cuando yo tengo peticiones a Dios, yo siempre trato de orar intentando descubrir mi necesidad a través de mi oración al Señor, ¿verdad? Que Dios me revele cuál es mi necesidad. Obviamente yo expongo lo que yo en ese momento necesito y quiero y pido, ¿verdad? Porque también Dios dice: pidan y se les dará. Entonces yo lo hago, pero lo que más deseo en esos momentos es que Dios cubra mi necesidad, porque no puedo confiar en mi propia sabiduría. Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que necesito. Entonces, Dios, mira, yo te pido esto porque siento que es lo correcto, siento que es lo que necesito, siento que con esta situación va a venir honra a través de mi vida hacia ti. Entonces lo pido y lo pongo en sus manos, pero también en mi oración pido por mi necesidad. ¿Sabes qué? Dios, yo pido por esto. ¿Por qué? Porque necesito sentirme amada, sentirme protegida, sentirme segura, sentirme que tengo la familia que me has prometido, sentir, no sé, la necesidad, ¿no? Y exponer la necesidad. Y pues lo precioso es que esto es entre Dios y tú. Aunque sean tus necesidades que cuando las expones dices: ay, no sé,
no sé si esto es egoísta o no sé si esto está bien, pero es lo que siento. Entonces Dios va a venir, cuando nosotros venimos con esta necesidad de la provisión de Dios, entonces Dios va a venir a suplir esa necesidad. Ya no tanto nuestra petición, ¿verdad? Luego por eso a veces se nos hace como un proceso un poco largo, ¿no? La espera del cumplimiento de la promesa de Dios, y más cuando experimentamos cumplimiento de promesas muy rápido. A mí me ha pasado en muchas circunstancias cuando he sentido adversidades como en mi familia, no como entre mi familia, sino como mi familia en contra de ciertas situaciones o ciertas personas que siento como agobio, siento inseguridad o siento incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé cómo le vamos a hacer, no sé qué decisión tomar. Admiro mucho la fe de mi mamá en esas circunstancias, porque ella siempre tiene como, no es como una frase, pero normalmente entre las circunstancias así súper adversas, porque nos ha tocado vivir momentos en los que son cambios como súper drásticos. Sé que todos llegamos a pasar momentos en los que tienes una vida y de repente va a ser algo totalmente diferente, drástico y cambiando, y te tienes que modificar hasta en tus hábitos del día a día, tu forma de vivir, tu forma de trabajar, tu forma de hacer las cosas, porque la circunstancia cambió. Y normalmente cuando nos pesa es porque nosotros no estábamos preparados para eso o porque no estábamos buscando ese cambio. Y cuando nos ha pasado eso, mi mamá suele decir como hasta como emocionada, ¿no? O sea, cosas media, yo, ay, mamá, pero como con ganas, como sí, lo que viene, porque siempre cuando hay problemas graves o circunstancias graves o cambios drásticos, entonces vienen cosas grandes, vienen cosas buenas, vienen cosas a mejorar, a cambiar, a madurar, y Dios nos lleva a otras cosas, ¿no? Entonces ella lo ve con esta perspectiva de viene el cambio, o sea, el cambio es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces cuando tú tienes una convicción basada en una promesa, no una convicción basada en lo que has creído toda la vida o has leído en algún post o es lo que cree tu familia en su humanidad, ¿no? Sino cuando viene una convicción por parte de Dios, entonces es algo inamovible. Como hay fe de por medio, entonces se vuelve algo determinante para la forma en la que vas a ver las cosas. Entonces, de una situación complicada en la que ves un problema súper fuerte, lo ves como, ¿sabes qué? Esto es un cambio y esto es para bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él sabe nuestra situación económica o nuestra vida laboral o nuestra situación familiar o nuestros recursos o la cosa que a ti te venga humanamente imposible. Y sabes, Dios ha sido muy fiel para contestarnos muy rápido, y se lo agradezco, porque no sé si, creo que ya se los he dicho bastantes veces, pero yo soy muy impaciente, muy impaciente. Entonces cuando veo promesas en la Biblia que duraron años, o sea, para ver el cumplimiento de la promesa, digo, Dios mío, o sea, ¿qué hicieron en el interno? Yo creo que sí les he dicho, soy tan desesperada que cuando, por ejemplo, Irving va a pasar por mí, le digo, Irving, mándame tu ubicación para saber dónde vas exactamente, ¿no? Y calcular cuánto tiempo vas a durar. No porque quiera saber dónde estás, sino porque eso me ayuda en la espera, saber que él está en camino y que va a llegar. Entonces estoy súper impaciente. Lo reconozco y no es que esté orgullosa y no es para que nos riamos juntos y digamos, sí, yo también soy así. No, pues no, ¿eh? Sino es porque ya una vez me ha traído problemas o he visto que me cambia el carácter en esas temporadas de esperar. Entonces imagínate que
que en el cumplimiento de tu promesa tú tengas que esperar, que es el punto 3. Tienes que darle tiempo a Dios. Yo sé que a nadie nos gusta esperar. Así es que todos nos identificamos conmigo. Tal vez no sean tan psicóticos como yo de, mándame tu ubicación para ver exactamente dónde estás. Porque ya cuando estoy en una cuadra, entonces yo ya salgo, abro la puerta, cierro, ya estoy así como niña abandonada así afuera de la calle. ¿Por qué? Porque soy muy acelerada. Entonces, sé que es algo también hasta familiar, porque antes me justificaba y decía, no, pues es que mi mamá está peor. No es cierto, mamá, nada. O mis familiares más cercanos. Entonces yo le agradezco a Dios que en el cumplimiento de las promesas que yo he puesto en sus manos y he orado y he pedido, Dios ha sido muy bueno conmigo y ha sido fiel para responderme rápido. Pero hay momentos en los que, aunque sea muy rápido, es difícil esperar, ¿verdad? Porque hay emociones, hay incertidumbre, hay miedo, hay no saber qué decidir, qué hacer, no estar seguro, tener duda, o no, simplemente estar como, sí creo, pero no estás sintiendo que realmente crees. Entonces, en esos momentos de espera tienes que permitir que el Señor venga a ayudarte en ese proceso. Yo realmente amo esos procesos de espera cuando Dios reconforta mi corazón. Y yo quisiera que respondiera siempre, ¿no? Como en días o en semanas, pero cuando no ha sido así y he tenido que esperar, esas oraciones que he tenido diciendo, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi situación y aquí está mi necesidad y esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que siento, creo que es lo que necesito, pero ahora sí que tú guíame, ¿no? Guíame en este momento porque no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, a lo mejor tengo incertidumbre, pero la convicción, esa no está en duda. O sea, yo sé que Dios está conmigo y que no me va a dejar. Y cuando la unes con otras promesas de parte de Dios que también sean convicciones en ti, entonces eso hace que tus emociones estén bajo el control de Dios. Y cuando yo, por algunas circunstancias, te puedo decir que he sentido como duda, yo lo que hago es que Dios, en cuanto la detecto, cuando estoy orando, fíjate, cuando estoy orando y de repente siento así como algo que viene a mí, como a dudar, ¿no? O a pensar, ¿y si no? ¿Y si? Eso es rápido, como si con la mano, ¿no? Como si tratara de tomar el pensamiento y le pido perdón a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Perdóname porque he dudado. Perdóname por este pensamiento. Yo no quiero que estas situaciones sean parte de mi mente, ni de mi vida, ni de mi corazón. Y perdóname por mi falta de fe. Pero al final, siempre en esas oraciones termino descansada. Han sido oraciones largas, han sido oraciones en las que paso un tiempo de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que Dios venga a ayudarme en este proceso de espera. Esto debe ser constante. ¿Por qué? Porque tiene que ser parte de tu diario vivir. Yo estoy totalmente convencida de que cuando nosotros usamos estas promesas de parte de Dios en nuestro diario vivir, entonces nuestra vida se vuelve otra. Entonces nuestro carácter se empieza a moldear a como Dios desea. Entonces empieza a haber una madurez por nuestra parte en nuestra relación con Dios, y esa es la meta de todos. Yo creo que cuando nosotros experimentamos problemas, lo que más que obtener la solución del problema, yo creo que lo que todo mundo anhelaría es vivir el proceso en paz, ¿verdad? En control de emociones. Que yo tuviera la seguridad de que Dios está conmigo y que, bueno, sí, es una circunstancia que no esperaba, es una persona que
no esperaba tener problemas o sí lo esperaba o no sé, pero en este inter esto no va a mover mi fe, esto no va a mover mi paz, esto no me va a robar mi vida, ni mis emociones, ni mi identidad, ni mi propósito. O sea, lo importante yo lo tengo con el Señor y todas estas cosas pues se van a empezar a ajustar. Entonces cuando nosotros tenemos esa paz de parte de Dios a través de la confianza, del cumplimiento de sus promesas, entonces los problemas no es que se vuelvan simples o fáciles porque va a haber emociones involucradas, sino que se vuelven simplemente procesos. Y es ahí donde nosotros crecemos, maduramos, entendemos y conocemos quién es Dios, ¿verdad? Yo les podría decir que creo que hasta entre más significativo la situación o más complicado el problema, podemos ver, yo creo que otro nivel de Dios en nuestra vida. O sea, podemos conocer a Dios en otra faceta. Y esa es la forma en la que nosotros podemos testificar de quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra mano y tenemos tantas cosas que nos gusta y nos llena y decimos, estamos encontrando identidad, ¿no? ¿Quién soy? Sanidad, todo lo que he vivido y lo que he pasado, sabiendo que Dios lo puede usar para bien, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que me acompaña el día al día. Y ahora encontrar estas promesas que me pueden acompañar en lo que queda de mi vida, ¿verdad? En lo que queda de mi diario vivir. Entonces, Dios tiene mucho que ofrecernos. O sea, Dios está expectante que nosotros nada más tomemos la decisión. Y quisiera que fuéramos más allá, que no solamente encontráramos esas promesas que se escuchan bien, ¿no? Porque no podemos quedarnos a que se quede como una frase motivacional, ¿no? De échale ganas y todo va a estar bien, ¿no? No sé, no me sé ninguna frase motivacional, ¿no? Pero yo sé que han visto frases que dices, ¿no? Que te llaman y dices, sí es cierto, esta frase me gustó. No sé, la compartes o cosas así. Pero son momentáneas. Sí, la compartes y yo creo que te la vuelves a encontrar cuando el Facebook te la recuerda un año después y dices, sí es cierto, sí, me gusta, entonces la vuelvo a compartir, ¿no? Pero son cosas que se quedan como al aire, porque no son convicciones. Es algo que alguien más dijo, que a lo mejor esa persona sí lo tiene como una convicción y que se escucha muy bien, pero que no es parte de una convicción tuya. Esa es la diferencia. De escuchar palabra de Dios y decir, sí, ahora me gustó mucho porque escuché muchas cosas, pero tiene que ser una convicción y no una convicción ciega. Por eso es importante leer y aprender más de lo que Dios tiene, ¿verdad? Por eso cuando nosotros leemos nuestra Biblia, nuestra fe crece. Cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios hizo a través de personas o en la vida de personas, o cómo Dios en un contexto más amplio es tan sabio y cómo todo era un plan perfecto, pues, wow. O sea, tu fe crece indudablemente. Entonces tenemos que aprender a hacer de estas promesas de Dios parte de nuestra vida diaria. Es nuestra meta, que sea parte de nuestra base como seguidores de Jesús. Estas promesas que he elegido o esta que quiero para mi vida, ¿cómo la voy a aplicar? Haciéndola una convicción. Entonces, ahora cuando enfrente situaciones, esa promesa va a venir a mi mente y va a ser la que me va a sostener. Y ya no va a ser tu reacción. Porque, pues, muchas veces cuando no estamos firmes en nuestra convicción de cómo debemos actuar, entonces viene la reacción. Y yo sé, todos estamos expuestos a reaccionar así, pero entre más conectados estemos con Dios, más fácil vas a poder detectar cuando, ¿sabes qué? Esto está equivocado. Reaccioné de una forma en la que no es parte de mi convicción, no sé, me dejé llevar
hice algo que, o dije algo, o herí a alguien, o tomé una decisión equivocada. ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? Venir a Cristo y decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Yo, tal vez no creí lo suficiente o me faltó, no sé. Sincerarte con Dios y mira, Dios es tan bueno que cuando uno viene con un corazón humilde, así, de reconocer, de pedir perdón, de humillarnos ante Dios y decir, es que Dios, tú eres más sabio que yo, tú puedes más que yo dependo totalmente de ti. Tengo esta promesa que siento en mi corazón que tú me la has otorgado y deseo aplicar mi vida a través de ella. Pues Dios va a responder con misericordia. Siempre que tú ves en la Biblia que personas vinieron a Jesús con un corazón humilde, Dios siempre respondió con misericordia. Cuando personas venían con un corazón orgulloso o soberbio, sí, tal vez como preguntándole a Jesús, pero en una forma como de retarlo, una forma como no humilde, ¿no? Sino orgullosa. Entonces Jesús respondía con la ley. Y todos sabemos que la ley, pues, es imposible para nosotros cumplirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios le importa el corazón. Entonces, si nosotros vamos con este corazón humilde, Dios va a ser misericordioso. Entonces, Dios va a ser misericordioso para con nosotros. Y obviamente, hay veces en las que cuando nosotros estudiamos de su palabra o de su promesa, hay más cosas que Dios nos puede llegar a decir. Por ejemplo, en esta promesa de Josué 1:5, 2 versículos después, o sea, ni siquiera te tienes que ir hasta el otro lado de la Biblia. 2 versículos después le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, casi ahí nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Nadie que se enfrente a ti va a poder en todos los días de tu vida y no te voy a dejar ni te voy a abandonar. 2 versículos después le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Si yo leo esto dices, bueno, que esto casi le está diciendo, esto no va a ser fácil, ¿verdad? O sea, Dios a lo mejor te está animando a que no importa la circunstancia, tú sigues esforzándote, o sea, pon tus ojos en mí y sé valiente a lo que viene. Y le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y la verdad, mi meta es aprenderme todo este pedazo, porque habla demasiado a mi vida y a todo lo que he pasado. Entonces, recordar estas palabras que en su momento le dijo Josué, que después es una promesa que Dios rectifica en el Nuevo Testamento para todos nosotros como seguidores de Jesús. El saber que Dios estará conmigo a donde quiera que vaya hace que mi vida o la visión de mi vida y de mis circunstancias sea otra. Y eso es lo que como seguidores de Jesús debemos de experimentar. Una vida en la que sí va a haber circunstancias y vivimos, somos parte de este mundo y estamos en contacto con otras personas que a lo mejor no conocen de Cristo y por eso hacen cosas que nos pueden afectar intencional o no intencionalmente, ¿verdad? Pero el hecho de vivir sabiendo que Dios te acompaña donde quiera que vayas, hay cosas como el miedo que entonces, ¿por qué tendríamos que tener miedo? Si Dios nos acompaña donde quiera que vayamos. Entonces,
Y no es como para cuestionarte y como, te falta fe, ¿no? Sino yo te puedo decir, ¿sabes qué? Hay veces que tengo miedo de no sé lo que va a pasar y yo misma digo, no, es que Dios está conmigo. ¿Por qué debo tener miedo? No tengo que tener miedo porque el Señor está conmigo y eso en eso está puesta mi fe y mi convicción. Yo sé que a veces necesitamos como esa palabra o esa persona que esté con nosotros, que nos acompañe en nuestro seguir con Cristo, ¿no? Que nos dé palabras de aliento. Todos tenemos ese alguien y si no lo tienes, búscalo porque la verdad nos ayuda en los procesos difíciles en donde salen a lo mejor todas nuestras circunstancias o nuestras cosas que nos confrontan, ¿no? Las situaciones revelan muchas cosas a lo mejor de nuestro pasado, que ocupamos sanidad, que ocupamos que Dios intervenga en ciertas áreas de nuestra vida. Queremos que se resuelva el problema final, pero al final muchas veces me ha sucedido que Dios quiere tratar con tu situación actual. ¿Sabes qué? Sí, yo sé cuál es tu deseo, yo sé cuál es tu anhelo final, ¿no? Esa foto que tú tienes que has ideado y que te puedo dar, pero primero necesito trabajar contigo en esta situación. Y es por eso que a lo mejor los momentos de espera se vuelven un poco más largos, ¿no? Porque el proceso ya va a depender de tú con Dios. Luego queremos que Dios intervenga para que arregle otra situación o a otra persona, ¿no? Estamos pidiendo para que Dios cambie a esa otra persona, pero si algo he aprendido es que Dios va a trabajar contigo primero. Y deja que Dios se encargue de esas otras personas. Deja que Dios se encargue de esas otras situaciones. Y tú sigue trabajando en tu relación con Dios, en tu sanidad personal. Si tienes un Dios que lo puede todo, que restaure tu corazón, que restaure tu vida y que siga fortaleciendo tus convicciones de fe. Porque es lo único que te va a garantizar que no importa lo que esté pasando, Dios va a estar acompañándote a donde quiera que vaya. Entonces, la verdad que la mejor decisión que puedes tomar es decidir que todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que a lo mejor está llenando mi vida domingo a domingo o en los grupos o no sé, la forma en la que tú tengas de alimentarte de Dios, y si no la tienes, buscar ese alimento de Dios te vuelva día a día en tu vida. Porque si no, vas a vivir si de por sí vivimos altibajos, esos altibajos se te van a sentir pero como montaña rusa, ¿no? Y Dios desea que sí, a pesar de las circunstancias que te pueden rodear, que tú vivas en una estabilidad en tu relación con Dios y en un crecimiento. Dios no desea que nos quedemos como cuando recién conocimos a Jesús. Dios quiere más, ¿verdad? Nada va a llenar más tu vida que saber quién eres en Jesús, saber para qué existes en Cristo. Nada, ni personas, ni cosas, ni circunstancias, ni anhelos materiales. Esas cosas te traen satisfacción en lo humano, pero en tu esencia, en creación de Dios, en hijo de Dios, solamente Dios lo va a poder llenar. Y puedes empezar activando tu fe a través de la convicción de sus promesas, creerlas y usarlas realmente todos los días de tu vida. Y que tus primeros pensamientos ante circunstancias siempre sea el Señor hablándote y diciendo: nadie podrá hacer frente contra ti todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios diciéndote eso, entonces el problema se minimiza. Y realmente Dios desea que tú vivas confiando en el Señor.
para que las circunstancias no vengan a tumbarte cada momento, las personas no vengan a tumbarte, sino que tu fe te permita vivir firme en Cristo. ¿Qué te parece si te pones de pie para orar al Señor? Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos das de tu palabra y tienes promesas para todos. Permite, Señor, que yo pueda identificar mi necesidad, Dios, y encontrar esa promesa que me ayude en mi día a día, Señor. En esas áreas en las que soy débil, Padre. En esas áreas en las que me ha faltado confiar en ti, Señor. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú me creaste y yo sé que estoy en esta circunstancia, pero también sé que tú estás conmigo, Dios. Permite que mi fe crezca en estos procesos, Dios. Que yo pueda verte y conocerte, Dios. Si hay algo en mi vida o en mi corazón que tienes que sanar, que tienes que sacar, Dios, o que tienes que reajustar, Señor, aquí estoy con un corazón humilde, Dios. Porque yo sé que tú eres bueno para escucharme, Señor. Y que estás aquí esperando a que yo dé ese paso de fe, Dios. Así es que te pido que intervengas en mi vida, que intervengas en mi situación y que yo pueda confiar en tus promesas, Señor. Y que el día de mañana que venga una persona o una circunstancia, yo pueda escuchar tu voz hablándome, Señor. Que pueda escuchar tu voz dándome paz y dándome seguridad de que tú estás conmigo y que estás conmigo a donde quiera que yo vaya, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tus promesas. Y permíteme atesorarlas en mi corazón y en mi memoria todos los días de mi vida, Señor. Para que yo pueda seguir tu camino y testificar lo que tú eres en mi vida, Señor. Y que la gente pueda verlo, Dios. A través de mi conducta, a través de mi vida, de mis procesos y de mis logros a través de ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, que tengan excelente domingo. Y pues nos vemos afuera.